Ya estamos en la semana número 8. Buenos días, un fuerte abrazo. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Y a todos aquellos que están conectados y me están prestando atención. Buenos días, mis queridos amigos. Espero que hayan tenido una bonita semana, ¿no? Y bueno, ya estamos hoy día sábado. ¿Cómo estás, Lisbeth? ¿Cómo estás? Muy bien, por ahí a todos aquellos que me están saludando. Buenos días. Y entonces, mis queridos amigos y amigas, hoy vamos a trabajar lo correspondiente a esta categoría gramatical llamada adverbio, ¿no es cierto? La semana pasada, si no me equivoco con ustedes, el día lunes, hemos desarrollado lo correspondiente al verbo. Y allí me parece que hemos trabajado las 10 primeras preguntas. Te dejé como tarea de la 11 la pregunta número 20, ¿sí? Así, confírmeme, por favor. Terminamos todo lo correspondiente al verbo. A ver si me hacen la... ¿Sí? Hicimos todo. Perífrasis incluido, perífrasis verbal, trabajamos también, ¿no es cierto? A ver si me confirman, por favor, alguno de ustedes para salir de la duda. A ver. Recordemos un poco ya lo que hemos hecho mejor la sesión anterior. Con ustedes, como me ha tocado el día lunes, de repente no recuerdan bien. Así que eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Veamos. La semana pasada, chicos, perdón, la sesión anterior, o sea, el día lunes, ¿ya? Hemos trabajado el verbo. Lo hemos definido semántica, morfológica, sintáctica y lexicológicamente, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho que semánticamente el verbo expresa acción, proceso, estado, que es variable porque tiene modo, tiempo, número, persona y aspecto, que cumple la función de núcleo, predicado y es inventario abierto, ¿ya? Les pusimos algunos ejemplos la sesión anterior y les presenté yo este esquema, ¿te acuerdas? Bien. Y se supone que hemos terminado todo esto. Hemos hablado de los verbos copulativos, no copulativos, personales, impersonales, regulares, irregulares, pronominales, no pronominales, simples, compuestos, transitivos, intransitivos y perífrasis verbal. Entonces, quiero que me digan si hemos concluido en su totalidad o nos falta trabajar algún punto. ¿Sí? Hemos visto las perífrasis verbales, por ejemplo. La estructura de la perífrasis verbal. Ya, hasta acá tendríamos que haber trabajado. Ya, entonces falta perífrasis, ¿no es cierto? Algo recuerdo, por eso es que les estoy preguntando. Bien, entonces eso es lo que vamos a ver, ¿de acuerdo? Así que presten atención, por favor. Miren, lo primero que tenemos que hacer, incluso si no me equivoco, les dije, es recordar que es un verbo simple y recordar que es un verbo compuesto. ¿Es necesario? Sí. ¿Para qué? Para poder entender esto de perífrasis verbal. Entonces, vamos a trabajar esto, ¿ya? Chicos, un verbo simple, ¿por qué se caracteriza? Bueno, un verbo simple se caracteriza porque sencillamente está conformado por una sola palabra. Nada más, mis queridos amigos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate tú, si yo digo, los verbos simples son aquellos que están formados por una sola palabra, entonces estudia, jugó, comprará, trabaja, viajo, son verbos simples porque están conformados solo por una. Nada más, es lo único que hay que saber, ¿ya? Te preguntan a ti, oye, un verbo simple, ¿por qué se caracteriza? Porque está constituido por una sola palabra. Ahora, ¿qué es un verbo compuesto? Aunque ya lo hemos visto en la sesión anterior, te dije yo, es aquel que está constituido por dos palabras, pero tiene una estructura particular. ¿Cuál es la estructura de un verbo compuesto? Verbo auxiliar haber más el participio pasivo del verbo principal. ¿Cómo se forma el participio pasivo? Con las terminaciones ado, ido, toso, cho, ¿ya? Ado, ido, toso, cho, principalmente. Entonces yo digo, ha comprado, ha comido, hemos buscado, han viajado, son verbos compuestos. Entonces, ojo, ya sabes que es un verbo simple, ya sabes que es un verbo compuesto. ¿Sí? Estamos recordando porque esto sí lo hemos visto en la sesión anterior. Entonces te dije, ten presente estos datos. ¿Por qué? Porque es necesario para entender la perífrasis verbal. ¿Listo? Muy bien. Y luego vimos los verbos auxiliares, ¿no? Y te dije, oye, los verbos auxiliares son aquellos que se utilizan
porque son aquellos que ayudan, mejor dicho, a la formación de los verbos compuestos y los verbos en voz pasiva. Por ejemplo, ¿cuáles son los verbos auxiliares? Verbo haber, verbo ser. El verbo haber, que sirve para formar los verbos compuestos, y el verbo ser, que sirve para formar los verbos en voz pasiva. ¿Sí? ¿Cómo se forma un verbo en voz pasiva? Verbo auxiliar ser más participio, igual, pasivo. Será construido, por ejemplo, ¿no? Bien. Pero para la perífrasis solo necesito que recuerdes los simples y los compuestos. Entonces, me parece que ahora sí podemos explicar lo concerniente a las perífrasis verbales. Y queridos amigos, quiero que me respondas, o me respondan, diré mejor, lo más rápido posible por el chat, escúchame por el chat, ¿cuántos verbos hay en las oraciones que les voy a presentar? Pero me vas a responder lo más rápido que puedas, y si no me respondes te voy a llamar y te voy a pedir que prendas tu cámara, ¿sí? Para verificar qué estás haciendo, ¿listo? Bien, entonces, vamos a ver. Dime tú, rápidamente quiero ver tu nombre respondiendo. ¿Cuántos verbos hay en la oración mi mamá está cocinando? Vamos a ver. Dos, muy bien. Bueno, no muy bien, yo solamente les voy a decir nada más, voy a ver su respuesta, pero no voy a decir si está bien o está mal, ¿ya? Muy bien, me refiero a que muy bien que estén participando, ¿ya? Siguiente, rápidamente, ¿cuántos verbos hay en Manuel ha tenido que viajar hoy? ¿Cuántos verbos hay en Manuel ha tenido que viajar hoy? Tres, me ponen ahí, no, pero solo hay dos en este tres, ¿ya? Por ahí Juan Carlos me dice, no hay uno nomás. Veamos. Ahora dime, ¿cuántos verbos hay en vamos a visitar a mi tío? Mañana vamos a visitar a mi tío. ¿Cuántos verbos hay? Ya. Ahora sí. No te voy a decir si tu respuesta es correcta o incorrecta porque tú solo te vas a dar cuenta. Pero ojo, ojo. Es importante saber esto porque en el examen, Sebastián me pone por ahí uno, te van a preguntar en un texto, te van a poner un texto, te van a decir cuántos verbos hay en este texto. ¿Listo? Tú tienes que saberlos identificar. Entonces, vamos a hablar ahora, mis queridos amigos, acerca de las perífrasis verbales. ¿Ya? ¿Qué es una perífrasis verbal, profesor? Bueno, una perífrasis verbal, fíjate tú, es una construcción sintáctica que consta de dos o más formas verbales que funcionan de forma conjunta como una unidad. ¿Qué significa esto, profesor? En términos sencillos, ¿no es cierto? Lo que te está diciendo es de que la perífrasis verbal, pues es un grupo de palabras que equivale a un solo verbo, ¿ya? Un grupo de palabras que equivale a un solo verbo, pero que tiene una estructura particular que la caracteriza. Entonces, esto es lo que tú vas a notar. ¿Cuál es la estructura de una perífrasis verbal? Por lo general, la estructura es esta. Verbo simple o verbo compuesto. Ojo, no te estoy diciendo verbo simple y verbo compuesto a la vez. Puede estar el verbo simple o puede estar el verbo compuesto, ¿ya? Más un nexo que a veces aparece, que a veces no, por eso lo pongo entre paréntesis, y un verboide. Y cuando hablo de verboide, o la estructura de una perífrasis verbal, reitero, verbo simple o verbo compuesto más nexo, que a veces aparece, a veces no, y si aparece será una conjunción o una preposición y termina en verboide. Y si hablamos de verboide, ¿cuáles son? Los infinitivos, los participios y los gerundios. Ahora, profesor, pero no recuerdo mucho qué es un infinitivo, qué es un participio, un gerundio. Bueno, lo vamos a ver. Acá está. Mira, los infinitivos son aquellos que terminan en ar, ir, como hablaba Tarzán, ¿no? Yo amar, yo temer, yo partir, ¿te acuerdas? Los participios son aquellos que terminan en ado, ido, tos o cho, sobre todo los pasivos. Y los gerundios terminan en ando, yendo y yendo. Entonces te voy a preguntar ahora y tú me vas a responder rápido por el chat, lo más rápido que puedas. Dime tú, ¿cuál sería el infinitivo de amo?
del verbo amo? Amar. ¿Cuál será su participio? Participio de amo. Si el infinitivo es amar, el participio es amado, claro. ¿Y cuál será su gerundio? Ah, el gerundio entonces, profesor, sería amando. Correcto. Ahora, te sigo preguntando. ¿Cuál es el infinitivo del verbo leo? Infinitivo del verbo leo. El infinitivo del verbo leo es leer. ¿Y el participio del verbo leo cuál será? Ah, el participio del verbo leo será, pues, profesor, ¿cuál? Leído, correcto. Muy bien, Camila. ¿Y el gerundio? ¿Cuál será el gerundio del verbo leo? Profesor, el gerundio, pues, evidentemente, ¿será qué cosa? Leyendo. Muy bien, correcto. Una más. ¿Cuál es el participio del verbo escribir? Participio del verbo, perdón, el infinitivo del verbo escribir. Escribir, infinitivo. ¿Cuál es el participio? El participio del verbo escribir. Escribo, no, no, no. Escrito, escrito. ¿Y el gerundio, cuál será? Correcto, el gerundio es escribiendo. Ya está. Entonces, mi querido amigo, mi querida amiga, cuando yo te digo, en este caso, que acaba en verboide, ya sabes a qué se refiere, ¿no? Puede acabar en infinitivo, puede acabar en participio o puede acabar en gerundio. ¿Ven? Entonces, vamos a las preguntas nuevamente. Pregunta número 1. Dime tú ahora, ¿cuántos verbos hay en Mi mamá está cocinando? Entendiendo que las perífrasis verbales se cuentan como un solo verbo. Respóndeme, por favor. Ah, Uno. correcto. ¿Ven? Se dieron cuenta que acá no había dos verbos, había uno nada más. Claro, porque mira, acá tengo está, que es un verbo simple. No hay nexo, pero sí termina en verboide, que es un gerundio. Entonces, ¿es una perífrasis? Claro que es una perífrasis. ¿Ya? Siguiente pregunta. Manuel ha tenido que viajar hoy. La pregunta es, ¿cuántos verbos hay aquí en esta oración? ¿Cuál es tu respuesta ahora? Vamos, rápidamente. Uno. Sin dudar, profesor, en este caso también hay uno. ¿Por qué? Porque es una perífrasis. ¿Así? ¿Y cómo tú me puedes decir que es una perífrasis? Fácil, profesor. Acá hay un verbo compuesto. En este caso sí está apareciendo un nexo, que es una conjunción, y está terminando en verbo infinitivo, que es viajar. O sea, ¿ha tenido que viajar todo esto? ¿Es un verboide? Sí. O sea, que ¿cuántos verbos hay acá? Uno nomás, pues. Verdad, tiene razón. Lo mismo ocurre en el está perdido y en ella debe de venir. Ella debe de venir. Ah, acá tengo un verbo simple, sí, más un nexo, que es una preposición, sí, y termina también en verboide, sí, perífrasis verbal. Entonces, cuando te pregunten cuántos verbos hay aquí, tú dices 1, 2, 3 y 4. No hay 7, no hay 8, ¿ya? Muy bien, y eso tiene que ver justamente con la perífrasis, chicos. Nada más, nada más. ¿Alguna consulta, pregunta, duda que tengan respecto a este punto, mis queridos amigos, mis queridas amigas? ¿Está claro entonces qué es una perífrasis verbal? ¿Sí? Entonces no te vas a olvidar, ¿ya? Miren, hemos revisado todo esto, todo esto. Lo que nos faltaba eran las perífrasis, que ya sabes que es una perífrasis. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a dejar estas diapositivas y vamos a pasar a las segundas y últimas que corresponden al adverbio, ¿ya? Este temita del adverbio es cortito, es sencillo, así que también igual no va a haber ningún problema. Muy bien, chicos. Les voy a pedir que por 30 segundos vayan revisando la información que te estoy proyectando en la diapositiva. A ver, vamos, 30 segundos, por favor, vamos revisando. ¿Listo? Muy bien, entonces, mis queridos amigos, mis queridas amigas, vamos a ver esto, ¿ya? El adverbio. Semánticamente hablando, nos dice que precisa y amplía y aporta significado al verbo, adjetivo u otro adverbio, expresa circunstancia, lugar, tiempo, modo, cantidad, duda, entre otros. Acá
la idea importante que necesito que lo subrayes y lo anotes, escúchame, es esto que está de color rojo. Anota. Recuerda que el adverbio, semánticamente hablando, es una palabra que puede modificar a un verbo, uno, puede modificar un adjetivo, dos, o puede modificar a otro adverbio. ¿Ya? Esto es importantísimo, no te olvides. Ahora, morfológicamente el adverbio es una palabra invariable, aunque puede admitir morfemas de sufijación, derivativos o de grado. Ahorita vamos a ver un ejemplo. La función que cumple sintácticamente el adverbio es la función de circunstancial. Y lexicológicamente ocurre algo interesante, mira tú, por eso es que lo he pintado de rojo. El adverbio se puede o podemos considerarlo como una categoría gramatical de inventario cerrado, pero también podría ser considerado como una categoría gramatical de inventario abierto. Profesor, ¿cómo es esto? Usted me está diciendo que, a ver, ¿cómo puede decirnos que el adverbio es de inventario cerrado y de inventario abierto? Bueno, no te estoy, porque claro, algunos estarán diciendo, oye, usted me está diciendo que está vivo y está muerto a la vez, y eso es imposible, ¿no? O está vivo o está muerto. ¿Cómo va a estar vivo y muerto a la vez? No se puede. ¿Es zombie? No, no, nada que ver, mis queridos amigos, mis queridas. Lo que te estoy diciendo yo, como se debe entender esto, es que hay un grupo de adverbios que son de inventario cerrado, un grupo de ellos. En cambio, hay otros grupos que son de inventario abierto. Ya hay que entenderlo de esa forma. Listo, entonces vamos a ver algunos ejemplos. Idea importante, idea relevante que no puedes olvidar, es que el adverbio puede modificar a un verbo, el adverbio puede modificar a un adjetivo o incluso el adverbio puede modificar a otro adverbio. Por ejemplo, llegó temprano, temprano modifica llegó. Muy bondadoso, muy modifica a bondadoso. Muy lejos, muy modifica lejos. ¿Ven? O modifica a un verbo, o modifica un adjetivo, o modifica otro adverbio. Esto es importante, por eso es que lo estoy reiterando y estoy poniendo énfasis. Así que supongo que lo has anotado. Morfológicamente es una palabra invariable, sí, pero puede aceptar morfemas de sufijación o de grado. Por ejemplo, de sufijación, derivativos diminutivos, poquito. De grado superlativo, poquísimo. ¿Cuánto te costó? Poquito. ¿Cuánto? Poquísimo. ¿Ven? Pero recuerda, es invariable el adverbio. Sintácticamente funciona como circunstanciales y lexicológicamente lo que yo te decía se comporta como inventario cerrado, o perdón, es de inventario cerrado o de inventario abierto. Pero, ¿qué adverbios son de inventario cerrado? Ahora sí, los adverbios simples. ¿Y qué adverbios son de inventario abierto? Los adverbios formados por sufijación y las locuciones adverbiales. ¿Ya? Listo. Ahora, claro, la pregunta es, profesor, ¿pero qué son los adverbios simples, los adverbios por sufijación y las locuciones adverbiales? Y eso es lo que vamos a revisar ahora, ¿ya? Vamos a ver las clases de adverbios por su estructura y por su significado. Y dentro de los adverbios por su estructura tenemos justamente esos tres. Simples por su fijación y las locuciones adverbiales, ¿ya? Los adverbios simples se llaman simples justamente porque están conformados, están constituidos por una sola palabra. En cambio, los adverbios por su fijación son aquellos que tú, de hecho, tú ya los conoces. Son aquellos que se forman mediante la unión de un adjetivo más la terminación mente. ¿Te acuerdas? Sincero más mente, sinceramente. Limpio más mente, limpiamente. Dócil más mente, dócilmente. Son adverbios por su fijación. ¿Sí? Correcto. ¿Y las locuciones adverbiales, profesor? Las locuciones adverbiales son un grupo de palabras que equivale a un adverbio. Por ejemplo, a tientas, a voz en cuello, una barbaridad, una eternidad, acto seguido, son locuciones adverbiales. ¿Tienen alguna estructura las locuciones adverbiales? Sí. Suelen estar conformadas por una preposición más un sustantivo, o una preposición más un adjetivo, o una preposición más un grupo nominal, o incluso un grupo nominal puede ser considerado como una locución adverbial, ¿no? Por ejemplo, si yo digo a tientas, a es preposición, tientas es sustantivo, ¿ven? Preposición sustantivo. A voz en cuello, a preposición, voz en cuello es un grupo nominal.
O una barbaridad, una eternidad son grupos nominales. ¿Cuánto te costó? Una barbaridad en vez de mucho, ¿no? ¿Cuánto, a qué hora va a llegar? ¿A cuánto demoró? Una eternidad, ¿no? También. Entonces serían locuciones adverbiales. Ahora, no te olvides que los adverbios simples son de inventario cerrado. Los adverbios por su fijación y las locuciones son de inventario abierto, ¿ya? O sea, estos de aquí son de inventario cerrado. En cambio, estos dos son de inventario abierto. ¿Listo? Muy bien, mucho cuidado entonces con esto, mis queridos amigos. Veamos ahora lo correspondiente, lo concerniente a los adverbios por su significado. Muy bien, acá tenemos la clasificación más conocida, ¿no? Tenemos los adverbios de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación, de duda, de exclusión, de inclusión. Esta es la clasificación de los adverbios más conocida, ¿ya? Y tú tienes un cuadro en tu guía, tal cual como lo ves aquí en la diapositiva. A ver, vamos a leer el cuadrito. ¿Quién nos ayuda, por favor? A ver, ¿quién activa su micro y nos ayuda con la lectura de este cuadrito? Voluntarios, voluntarias, por favor. A ver si no vamos a llamar a alguno de ustedes para que active su micro y nos ayude con la lectura. ¿Hay voluntarios? ¿Sí? ¿No? Muy bien, vamos a llamar. De paso, vemos si están presentes en clase de lenguaje. Vamos a llamar a nuestro amigo Ronnie Aparicio. Ronnie, ¿estás presente, mi querido amigo? Ronnie Aparicio, buenos días, ¿cómo estás? Activa tu micro, por favor, para que nos ayudes con la lectura de este cuadro. Muy bien, Ronnie a la una. Si no está, no contesta mi querido amigo Ronnie, significa pues, obviamente que solamente se ha conectado, ¿no? No está presente en clases. Ronnie a las 2, Ronnie Aparicio a las 3. Muy bien, señor monitor, por favor, considere que no está presente nuestro amigo. Vamos a llamar ahora a Nayeli Lisset. Nayeli, buenos días, ¿cómo estás? Activa tu micro, por favor. Ya, sin temor, sin temor. Buenos días, profesor. Hola, ¿cómo estás, mi querida amiga? ¿Qué tal? ¿Cómo vas por casa? ¿Todo bien? Sí, todo bien, profesor. Muy bien. Lisset, ayúdanos, por favor, ayúdanos con la lectura de este cuadrito. A ver, léenos todo, ¿ya? Te escuchamos, vamos. De lugar. Aquí, acá, ahí, allí, allá, lejos, cerca, adentro, dentro, afuera, fuera, arriba, abajo, encima, debajo, adelante, delante, detrás, atrás, a dónde, dónde, a dónde, dónde. Continúa, por favor, vamos. De tiempo. Aspectuales. Ayer, hoy, mañana, temprano, antes, ahora, después, luego, primero, enseguida, mientras, siempre, nunca, jamás, pronto, presto, entonces, cuando, ya recién todavía aún. De modo, así, bien, mal, mejor, peor, igual, regular, tal, según, despacio, deprisa, aprisa, adrede, como, adverbio más mente, fielmente, estupendamente, fácilmente. De cantidad, poco, menos, algo, casi, nada, más, mucho, muy, demasiado, bastante, tanto, tan, todo, aproximadamente, cuán, cuánto, cuánto. De afirmación, sí, también, claro, cierto, exacto, efectivamente. De negación, no, tampoco, nunca, jamás. De duda, quizá, quizás, acaso, probablemente, posiblemente. De exclusión, solo, solamente, únicamente, exclusivamente. De inclusión, incluso, aún, hasta, siquiera, además, también. Listo, muchísimas gracias, Nayeli, por tu participación. Te agradezco bastante. Bien, entonces ustedes tienen este cuadrito, ya lo repasan un poquito con un poco más de detalle. Y ahora vamos a ver ya la última parte relativo al adverbio, porque no es mucho, pero ojo, acá viene algo interesante. Justamente por eso es que yo le puse énfasis a algunas de las definiciones que hemos visto hace un momento. Te dicen, oye, por si acaso
No confundir determinantes, pronombres y adverbios. Esto es muy importante. No vas a confundir un determinante, un pronombre y un adverbio. ¿Y cómo diferencio yo, profesor, un determinante, perdón, un adverbio de un determinante y un pronombre? Es sencillo. Vemos la primera oración, ¿ya? Vamos a ver las oraciones que están aquí, fíjate. Si yo digo poco tiempo es necesario, tú dirás, oye, poco es un adverbio, porque acá, ya, nuestra compañera ha leído y es un adverbio de cantidad, poco. Pero tú sabes que no es así, porque fíjate que poco se está anteponiendo al sustantivo tiempo y por lo tanto se está comportando como un determinante. ¿Estamos de acuerdo? 1. 2. Acá dice luego, poco es necesario. Y algunos dirán, oye, pero poco, acá ahora sí que es adverbio, porque poco es un adverbio de cantidad. Y la respuesta que tú le vas a dar es que no es así. ¿Por qué? Porque aquí te das cuenta que poco, pues se está comportando como un pronombre, ya que uno no se antepone a un sustantivo, más bien lo está sustituyendo, lo está reemplazando. Y tú te preguntarás, profesor, ¿pero qué sustantivo reemplaza? Bueno, acá dice poco tiempo es necesario, poco es necesario. Poco reemplaza a tiempo, ¿sí? Poco está reemplazando a tiempo. Por lo tanto, en efecto, ¿qué cosa es? Un pronombre, ¿ven? Ahora, otra cosa es camina poco y fue poco honesto. Eso es otra cosa. Porque aquí, poco sí es un adverbio. Poco sí es un adverbio. ¿Por qué? Porque poco, dijimos, puede modificar a un verbo, que en este caso es camina, o puede modificar a un adjetivo, que en este caso es honesto, ¿no? Entonces los adverbios o modifican a verbos, o modifican adjetivos, o pueden incluso modificar a otro adverbio. Entonces, acá sí tenemos adverbios. No te vas a olvidar. ¿De acuerdo? Muy bien, mi querido amigo. Muy bien, mi querida amiga. Entonces, solamente nos queda ver los últimos cuadros y si tenemos tiempo, pasamos a ver práctica, ¿ya? ¿Alguna consulta, pregunta hasta aquí, por favor? A ver, ponme un sí, ponme un no, a ver, los que están presentes. A ver, para poder verificar si tienen alguna duda hasta el momento. Entonces, mira, suponiendo que te ponen un texto así en el examen, tengo poco dinero, pero me conformo con poco, ya que soy poco ambicioso, ¿sí? Y te preguntasen, oye, ¿cuántos adverbios hay? ¿Cuál sería tu respuesta? A ver, tengo poco dinero, pero me conformo con poco, ya que soy poco ambicioso. ¿Cuántos adverbios hay en este texto, mis queridos amigos, mis queridas amigas? ¿Cuál es su respuesta? A ver por el chat. 1, 2 o 3. ¿Cuántos adverbios hay? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que saberlo diferenciar de los determinantes y de los pronombres. A ver, vamos a ver si su respuesta es correcta. Marcela, Fran, Viviana, David me está dando la respuesta y me dicen que hay 2. Veamos. Tengo poco dinero. Este poco no es un adverbio, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es? Es un determinante porque se está anteponiendo al sustantivo dinero. ¿Es correcto? Sí. Tengo poco dinero, pero me conformo con poco. Poco, profesor, acá, poco acá sí es adverbio. Momentito, ¿es un adverbio? Es un pronombre. ¿Cómo que un pronombre? Claro, está reemplazando al sustantivo dinero. Tengo poco dinero, pero me conformo con poco. Poco reemplaza dinero. Acá es un pronombre. Ya que soy poco ambicioso. Acá sí tengo un adverbio. ¿Por qué? Porque ambicioso es un adjetivo. Y hemos dicho que los adverbios pueden modificar a adjetivos, verbos, adverbios. En este caso, es un adjetivo. ¿Cuántos tengo? Esto es importante porque te pueden poner un texto. Tú sabes que en los exámenes suelen poner textos, ¿no? Y te preguntan cuántos verbos hay, cuántos adverbios hay, cuántos sustantivos. Así que hay que tenerlo presente, ¿ya? Muy bien, mis queridos amigos. Ahora sí. Algunas informaciones de importancia que te voy a dar son las siguientes. Recomendaciones para el uso de algunos adverbios. Mira, esto es algo que solemos nosotros hacer. Delante, detrás, cerca, debajo, encima, afuera, dentro y enfrente son adverbios. Estos no pueden estar acompañados, no pueden ser modificados por posesivos. Mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro. No puede. ¿Está escuchando?
¿Cuántas veces cuando hemos estado, por ejemplo, formando la cola en el banco, en otra entidad, solemos escuchar o incluso solemos decir, oye, ¿sabes qué? Ponte detrás mío o ponte delante mío o él estuvo delante suyo, ¿no? ¿Es correcto decir delante mío, detrás suyo, enfrente vuestro, encima mío, cerca tuyo? No es correcto, no es correcto, pero lo hacemos, ¿no es cierto? Lo correcto es decir detrás de mí, ¿sí? Delante de mí, encima de mí, cerca de ti, pero no delante de mí o detrás tuyo. Primer punto importante, ¿ah? Profesor, ¿pero por qué? Porque los posesivos no pueden modificar adverbios. Por ese motivo, los posesivos no pueden modificar adverbios. ¿De acuerdo? Bien. Salvo, y acá viene la excepción, yo te digo, siempre recuerda las excepciones, es importante, salvo estos dos, adverbio y locución adverbial. O sea, alrededor y al lado suyo, estos sí pueden aceptar ser modificados. ¿Por qué? Por estos posesivos. Alrededor es un adverbio, sí. Al lado, ¿qué cosa es? Una locución adverbial. Profesor, pero si usted nos ha dicho que los adverbios no pueden estar modificados por posesivos, ¿por qué estos dos sí? La respuesta es bastante sencilla y la tienes en tu guía, tal cual lo he copiado por eso. Mira, te dice, el adverbio alrededor es un adverbio que está conformado por una contracción, el artículo contractual, más el sustantivo alrededor, el sustantivo alrededor, ¿sí? El posesivo realmente está modificando al sustantivo. Tú sabes que los posesivos sí pueden modificar a un sustantivo, así que por eso es que se le permite, ¿no? Estar modificado por tuyo, en este caso, ¿ya? ¿Por qué? Porque en realidad no está modificando todo el adverbio, está modificando solo el sustantivo alrededor. Y lo mismo ocurre en el caso de al lado tuyo, ¿no? Al lado, que es una locución adverbial, está conformado también, ¿por qué? Por un artículo contracto que es al, más el sustantivo lado. Tuyo no está modificando propiamente a toda la locución, está modificando solamente al sustantivo lado, ¿sí? Entonces, la idea es que no te olvides, alrededor y al lado sí pueden ser modificados por, vamos a decirlo así en sencillo, por posesivos, ¿ya? Pero ya sabes tú cuál es la explicación. Listo. Muy bien, vemos esto, mis queridos amigos, y cerramos con broche de oro, ¿ya? ¿Nada más? Nada más. Y ya la próxima semana, pues estamos en la semana número 8. La próxima semana estamos trabajando, si no me equivoco, lo que son relacionantes, o sea, vamos a hablar de conjunción, vamos a hablar de preposición y también ya vamos a empezar a hablar de sintaxis, ¿ya? La siguiente semana trabajamos oración simple, oración compuesta. ¿Listo? Bien. Es recomendable que los adverbios adelante, atrás, abajo, adentro, afuera no admitan complemento alguno. ¿Qué te está diciendo esto? Bueno, ¿cuántas veces hemos dicho, oye, yo viajo adelante tuyo? O yo viajo adelante de ti. ¿Es correcto utilizar esas formas? Te dice que no. Simplemente se debe decir, yo viajo adelante. ¿Ya? Yo viajo adelante. No aceptan complemento alguno. ¿De acuerdo? Con formas incorrectas entonces, sí. ¿Qué más? A ver. Los adverbios muy, más, demasiado, sumamente, totalmente, extremadamente, ojo, estos adverbios ponderativos, no deben emplearse o anteponerse a adjetivos que ya poseen el grado comparativo o que ya poseen el grado superlativo. Adjetivos. Entonces, acá vamos a recordar un poquito. ¿Te acuerdas la semana pasada que estábamos hablando del adjetivo y te dije, oye, hay adjetivos irregulares? Bueno, no sé, me parece que con ustedes no se ha trabajado eso porque ustedes son del grupo de ingeniería, si no me equivoco, y no les correspondía. Pero bueno, en todo caso te digo lo siguiente. Hay adjetivos que dentro de sí ya tienen el grado comparativo superlativo, que son estos, mira, mejor, superior, mayor, por ejemplo. Son adjetivos que dentro de sí ya tienen el grado comparativo, el grado superlativo. En todo caso, la regla te dice de que a estos tú no le puedes anteponer ninguno de estos adverbios. Sería incorrecto. Por ejemplo, decir,
El más mejor de los futbolistas. ¿Cómo el más mejor? No, el mejor nada más. O decir, es más superior que tú. ¿Más superior? No, es superior nada más. O decir, es más mayor que tú. Yo le he preguntado su edad y es más mayor que tú. Esto, por ejemplo, lo he escuchado varias veces. Decir, es más mayor. Nada de más mayor. Simplemente hay que decir es mayor. Nada más, ¿no? Y también evitar esta redundancia, pues, ¿no? Aunque lo hacemos. Es demasiado hiperactivo, mi hijo doctor, ¿no? A veces las mamás cuando van al médico decimos, pues, o dicen, ¿no? Es demasiado hiperactivo. ¿Es correcto? No. O es demasiado activo o es hiperactivo. Leer los dos, ¿ya? Porque como te has dado cuenta, habría redundancia. Listo, mis queridos amigos. Muy bien. Y para terminar, recuerda, por favor, lo siguiente. Acá tenemos una oración, ¿ya? Esta oración dice, él fue muy bondadoso. ¿De acuerdo? Él fue muy bondadoso. Muy es un adverbio, bondadoso es un adjetivo. Adverbio más adjetivo me da lo que se conoce como frase adjetiva. O sea, todo esto es una frase adjetiva, sí. Las frases adjetivas se forman con un adverbio, ¿correcto? Por lo general ponderativo más un adjetivo. Y si forman uno solo, o sea, una frase adjetiva, van a cumplir ambas palabras las funciones propias de un adjetivo. ¿Ya? Como por ejemplo en este caso, él fue muy bondadoso funciona como atributo. Recuerda que el adjetivo suele funcionar como modificador directo, pero también puede funcionar como atributo, ¿ya? Dentro de la oración. ¿Listo? Muy bien, mis queridos amigos, mis queridas amigas, entonces, ¿alguna consulta, pregunta que tengan al respecto sobre el adverbio? ¿Está todo claro? ¿Sí? Bien, entonces no te vas a olvidar que la próxima semana ya estamos revisando lo último relativo a la clasificación o clases de palabras. Y respecto al adverbio, no te olvides de esto, ¿ya? El adverbio, recuerda, puede modificar o a un verbo, o a un adjetivo, o a otro adverbio. Es una palabra invariable, funciona como circunstancial, y hay un grupo de adverbios como los simples que son de inventario cerrado y otros grupos de adverbios que son de inventario abierto, como los adverbios por su fijación y las locuciones adverbiales, ¿ya? Muy bien, luego tenemos los adverbios por su significado, que ya su compañera los ha leído, son los más conocidos, y algunos detalles de, por favor, ¿no es cierto?, que te señalan que no debes confundir un determinante pronombre con un adverbio. Tú sabes ya cómo diferenciarlos, ¿sí? Además, recuerda que no se pueden emplear los adverbios o los adverbios no pueden estar modificados por posesivos, salvo, excepto, alrededor y al lado, ¿ya? Muy bien. Listo, mis queridos amigos, mis queridas amigas. Si no hubiera alguna consulta o pregunta, entonces aquí nos vamos a quedar, ¿de acuerdo? Bien. ¿Alguna consulta, pregunta, duda que tengan, por favor? Muy bien. Vamos a llamar a uno de ustedes, a ver, de paso, para preguntarle directamente. A ver, nuestro amigo Piero Fabián, buenos días. Piero, ¿te encuentras? Puedes usar tu micro o puedes hacerlo por chat. Piero Fabián a la una. Vamos a ver. Piero Fabián está presente. Y Piero Fabián no se encuentra. ¿Ya? Muy bien. Tampoco está. Bien, chicos. Entonces, si no hubiera alguna consulta o pregunta, aquí nos vamos a quedar. Nos vemos la próxima semana. Ya estamos en la 8ª semana. Cuídense mucho. Un fortísimo abrazo a cada uno de ustedes. Que tengan un bonito día y un bonito fin de semana. ¿Ya? Cuídense. Nos estamos viendo entonces hasta la próxima clase, ya que nos toca el día lunes. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense, cuídense. Nos vemos.